¿Es posible que un objeto tan inofensivo como una muñeca pueda desatar el terror más profundo en los corazones de quienes la encuentran? En la pequeña localidad de Alarcón, perdida entre las colinas de Cuenca y envuelta en leyendas antiguas, un grupo de adolescentes decidió adentrarse en una casa que había permanecido cerrada durante años. La mansión, conocida en el vecindario como la Casa de las Sombras, tenía una reputación que hacía temblar a los más valientes. Se decía que quienes entraban jamás volvían a ser los mismos. Entre ellos se encontraba Clara, una joven de 17 años marcada por la tragedia. Desde la muerte de su hermano en un accidente inexplicable, había estado buscando respuestas en cada rincón de su vida. Su madre, sumida en el dolor, había dejado de prestarle atención y Clara se sentía más sola que nunca. La Casa de las Sombras, con su aire de misterio, parecía ofrecerle una oportunidad de escapar de su realidad, aunque la curiosidad también la empujaba hacia lo desconocido. El grupo estaba formado por sus amigos de toda la vida. Hugo, el bromista del grupo, Marta, la más valiente, y Sergio, el soñador que siempre hablaba de aventuras en lugares lejanos. La tarde en que decidieron explorar la mansión, el cielo estaba cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta, como si la propia naturaleza se opusiera a su exploración. La puerta de la casa crujió ominosamente al abrirse y un viento helado les dio la bienvenida, como si el lugar les advirtiera que no eran bienvenidos. Al entrar, el aire se tornó espeso y la luz del día apenas lograba atravesar las ventanas sucias. El polvo cubría cada superficie y el silencio era tan profundo que casi podían oír sus propios corazones latiendo con fuerza. Mientras recorrían las habitaciones, la tensión crecía. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados y el suelo de madera se quejaba bajo sus pies. Era un entorno que parecía estar vivo, observando, esperando. Fue en la sala de estar donde la encontraron. Una muñeca antigua, de rostro pálido y ojos oscuros que parecían seguirlos a medida que se acercaban. Su vestido de encaje estaba desgastado y su cabello enredado, pero había algo inquietante en su presencia. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recuerdo vago de una historia que su abuela le había contado sobre una muñeca maldita que traía desgracia a quienes la poseían. Sin embargo, la fascinación pudo más que el miedo y Clara no pudo evitar acercarse. Al tomar la muñeca en sus manos, un frío intenso la atravesó. En ese momento, el ambiente cambió. Las risas y las bromas de sus amigos se desvanecieron y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en el aire. Hugo, intentando romper el silencio tenso, bromeó sobre lo tétrico del lugar, pero sus palabras se sintieron vacías. Marta, la más valiente, se acercó a Clara y le dijo que debía dejarla ahí, que no era un juguete sino un objeto de otro tiempo. Pero Clara, impulsada por una mezcla de curiosidad y necesidad de conectar con algo más allá de su dolor, decidió que la muñeca debía acompañarles. Sin saberlo, había activado algo en la casa, una especie de pacto silencioso que la unía a aquel objeto aterrador. Con cada paso que daban hacia la salida, el aire se volvía más pesado, como si el hogar intentara retenerlos, haciéndolos sentir cada vez más incómodos. Las primeras señales de conflicto comenzaron a manifestarse cuando al salir, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Al principio pensaron que era un simple cambio de presión del aire, pero el eco del cierre resonó con una intensidad que les heló la sangre. Las risas se extinguieron y el pánico empezó a florecer. La muñeca, ahora en brazos de Clara, parecía cobrar vida, desdibujando la línea entre lo real y lo fantástico. El ambiente que antes había sido de curiosidad se transformó en una atmósfera de terror palpable.
Las sombras en las esquinas parecían moverse y susurros inaudibles llenaban el aire. La propia casa, con sus paredes desgastadas y su historia oscura, parecía haber despertado, como un depredador que acecha a su presa. Cada rincón se convirtió en un campo de batalla entre sus miedos y la realidad que habían elegido ignorar. Mientras Clara luchaba con sus propios demonios, un sentimiento de culpa comenzó a invadirla. ¿Había sido su decisión llevar la muñeca lo que había desatado el horror? Recordaba las advertencias de su abuela, pero ahora era demasiado tarde. La casa, con sus secretos y su historia, se había entrelazado con su propio pasado, revelando conexiones que nunca habría imaginado. Pero cuando caiga la noche, algo inexplicable sucederá. La tensión en la casa de las sombras se intensificó con cada segundo que pasaba. Mientras Clara sostenía la muñeca, un oscuro presentimiento la invadía, como si el objeto inanimado estuviera alimentándose de su angustia. Sus amigos, que antes reían y bromeaban, ahora compartían miradas nerviosas, el terror comenzando a ganar terreno en sus corazones. La atmósfera se había vuelto densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de miedo. Marta, que siempre había sido la más valiente, se acercó a Clara con una expresión grave. «Deberías dejarla aquí. No es solo una muñeca. Algo no está bien», le dijo, su voz temblando ligeramente. Clara, sin embargo, no podía deshacerse de la muñeca. Sentía que había algo más profundo en su historia, algo que resonaba con su propia pérdida. El dolor de la muerte de su hermano seguía fresquito, y la muñeca parecía ofrecerle una oportunidad de conexión que no podía rechazar. Hugo, que intentaba mantener la calma, sugirió que se marcharan. «Vamos, solo es una muñeca. No se la lleven. No le presten más atención. Este lugar está maldito, lo sabemos», argumentó, intentando convencer a sus amigos de que se alejaran. Sin embargo, Clara no podía escuchar sus palabras. La muñeca había comenzado a hablarle en sus pensamientos, susurrándole secretos sobre su hermano, sobre el accidente. Era como si, de alguna manera, el objeto le prometiera respuestas que tanto anhelaba. Mientras tanto, Sergio, el soñador del grupo, miraba la muñeca con una mezcla de fascinación y miedo. «Tal vez deberíamos investigar su historia», sugirió, tratando de darle un giro más positivo a la situación. «Podría ser interesante. Quizás hay un archivo en la biblioteca del pueblo sobre la casa o sobre la muñeca misma». Clara sintió un pequeño destello de esperanza. Quizás, al desentrañar el misterio de la muñeca, también podría obtener respuestas sobre su propio dolor. Sin embargo, la casa parecía tener otros planes. En ese instante, un ruido sordo resonó desde el piso superior. Un crujido fuerte, como si alguien o algo se moviera en la oscuridad. Clara y sus amigos intercambiaron miradas aterrorizadas. ¿Escucharon eso?, preguntó Marta, su valentía desvaneciéndose. Una sensación de peligro inminente se apoderó de ellos, pero Clara sintió una extraña atracción hacia el origen del sonido. La muñeca, en sus manos, parecía vibrar levemente, como si estuviera viva. «Vamos a investigar», dijo Clara, la determinación surgiendo en su voz. Aunque sus amigos protestaron, ella se sentía impulsada por una fuerza que no podía explicar. La necesidad de enfrentar lo desconocido se mezclaba con su deseo de sanar. Al ascender por la escalera crujiente hacia el segundo piso, el aire se volvía cada vez más frío, como si la casa intentara advertirles que no eran bienvenidos. En el pasillo del segundo piso, las sombras danzaban de manera inquietante. Clara sintió que la muñeca pulsaba en sus manos, y cuando se detuvo frente a una puerta entreabierta, la presión en su pecho aumentó. «¿Qué hay ahí?», preguntó Sergio, su voz apenas un susurro.
Clara se acercó a la puerta y con un movimiento decidido la empujó hacia adentro. La habitación estaba cubierta de polvo y telarañas y en el centro había un viejo baúl. Sin pensarlo, Clara se acercó y lo abrió. Dentro encontró objetos que parecían pertenecer a otra época. Cartas amarillentas, fotos descoloridas y un diario desgastado. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una pequeña caja de madera adornada con intrincados grabados. Al abrirla, encontró otra muñeca, esta vez en perfecto estado, pero con una mirada aún más inquietante. «Clara, deberías dejarlo», dijo Marta, su voz temblando. Pero Clara, cautivada, tomó la muñeca. En ese instante un viento helado recorrió la habitación y las luces comenzaron a parpadear. Las sombras en las esquinas parecían cobrar vida y un murmullo creciente llenó el aire, como si la casa estuviera protestando por la intrusión. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la muñeca que Clara había traído comenzó a moverse en sus manos. Un grito ahogado salió de su garganta y la muñeca se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un estruendo. En ese momento, el ambiente se volvió insoportable. Las paredes comenzaron a crujir y la casa parecía temblar, como si estuviera viva y furiosa por lo que habían hecho. «Tenemos que salir de aquí», gritó Hugo, tirando de la mano de Marta, quien estaba paralizada por el terror. Pero Clara permaneció inmóvil, atrapada entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. Las voces de sus amigos se desvanecieron mientras un eco resonante llenaba su mente. Un llamado que parecía provenir de la muñeca que había dejado caer. Ella sabía que debía enfrentarse a lo que había desatado. Los amigos comenzaron a retroceder, pero Clara se quedó, sus ojos fijos en la muñeca caída. En ese momento, comprendió que la casa no solo guardaba secretos sobre la muñeca, sino también sobre su propio pasado y la tragedia que había vivido. La conexión era más intensa de lo que había imaginado. La muñeca no era solo un objeto, era un símbolo de su dolor, de sus preguntas sin respuesta. De repente, una sombra oscura se proyectó en la pared detrás de ella, y Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que la oscuridad se acercaba, comprendió que no solo estaba luchando contra los fantasmas de la casa, sino también contra los propios demonios que habían atormentado su vida desde la muerte de su hermano. La muñeca le estaba mostrando el camino, pero también la llevaba hacia un abismo de terror. «Clara, ven», gritó Marta, pero era demasiado tarde. Clara estaba atrapada en un torbellino de emociones y visiones, enfrentándose a su pasado de una manera que nunca había imaginado. Mientras la sombra se acercaba, el grupo se dio cuenta de que su conexión con la casa y la muñeca era más profunda y peligrosa de lo que habían previsto. La noche apenas comenzaba y lo que descubrirían a continuación cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la habitación se hacía palpable, como un hilo tenso a punto de romperse. Clara, atrapada en un torbellino de emociones y visiones, sintió como la sombra oscura se acercaba a ella y la muñeca caída parecía cobrar vida a sus pies. El murmullo en el aire se intensificó, formando un coro de voces que resonaban en su mente. «Recuerda, recuerda», era una súplica y un reproche al mismo tiempo, una línea entre el pasado y el presente que ahora se desdibujaba. Mientras tanto, sus amigos, temerosos y confundidos, se encontraban al borde del pánico. Marta, con las manos temblorosas, intentó arrastrar a Clara hacia la puerta, pero la joven se resistió, como si una fuerza invisible la anclara al suelo. «Clara, no puedes quedarte aquí», gritó Hugo, su voz quebrada por el miedo. Sin embargo, Clara apenas los escuchaba. Los ecos del pasado comenzaban a manifestarse ante sus ojos, y la sombra oscura parecía estar formada por recuerdos olvidados. De repente,
Una imagen nítida atravesó su mente. Su hermano, riendo y jugando con ella en el jardín de su infancia. La risa se tornó en una escena de dolor. El instante del accidente se repitió una y otra vez. «No, no quiero recordar eso», exclamó Clara, sintiendo que la locura la acechaba. La casa parecía alimentarse de su angustia. Cada rayo de luz que se filtraba por las ventanas se tornaba gris, y las sombras se alargaban y retorcían, como si celebraran su tormento. Fue entonces cuando notó algo en la muñeca que había caído al suelo. Su vestido, que antes parecía sencillo, ahora estaba adornado con un patrón que le resultaba familiar. Se agachó y, al tocar la tela, una oleada de recuerdos la abrumó. Un día en el parque, un picnic con su hermano, y justo al lado, una muñeca idéntica a la que había traído a la casa. La revelación la golpeó como una ola helada. «¿Cómo puede ser?», murmuró, comprendiendo que no era solo una coincidencia. Mientras sus amigos intentaban mantenerse alejados del creciente caos, Sergio se acercó con cautela. «Clara, tal vez esto sea un tipo de conexión. Quizás esta muñeca tiene algo que ver con lo que pasó», sugirió, su curiosidad superando al miedo. Pero Clara solo podía pensar en su hermano, en cómo su risa había llenado su vida de luz antes de que todo se desmoronara. «¿Qué es lo que quieres de mí?», y gritó Clara a la muñeca, sintiendo que el aire se volvía denso y cargado. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y un estruendo resonó en el piso superior, como si alguien estuviera destruyendo algo. La casa, en su furia, parecía querer sacudir sus secretos a la superficie. «Clara, esto no está bien, sal de ahí», gritó Marta, pero Clara ya no podía volver atrás. Las voces en su cabeza se intensificaron, susurrándole verdades que no quería escuchar. Mientras la sombra se acercaba, Clara sintió un destello de claridad. «No solo se trata de la muñeca», pensó. «Se trata de mí, de lo que he estado evitando». En ese momento comprendió que la muñeca no era solo un objeto maldito, sino un símbolo de su propio sufrimiento y de la culpa que había estado cargando. «Si no enfrento esto, nunca podré seguir adelante», se dijo. Era un cambio que la llenó de una extraña determinación. Sin embargo, la complicación llegó cuando la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando a todos en la oscuridad. Las risas y susurros de la casa se convirtieron en gritos de terror, y Clara sintió cómo la oscuridad la envolvía. «Clara, esto no es un juego», gritó Hugo mientras intentaban abrir la puerta, pero ésta no se movía. La desesperación se apoderó de ellos, y la sombra, ahora más definida, se erguía ante Clara como un espectro de su pasado. La figura en la sombra se transformó en algo más tangible. Clara, entre los ecos de su mente, vio el rostro de su hermano, pero en lugar de sonreír, estaba envuelto en un dolor profundo. «¿Por qué no me salvaste?», le susurró, y el peso de la culpa se apoderó de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y Clara sintió que la locura la acechaba, cuestionando su propia cordura. «No puedo con esto», se decía una y otra vez. La muñeca comenzó a vibrar y un destello de luz la iluminó. Clara la levantó y en ese instante la habitación se llenó de visiones del pasado. Vio a su hermano, atrapado en el momento del accidente, y comprendió que había estado huyendo de la verdad. La muñeca no solo representaba su dolor, sino también la oportunidad de liberar a su hermano y a sí misma de las cadenas del pasado. «Clara, escúchame», gritó Sergio, interrumpiendo su trance. «No dejes que te consuma». Pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre ella y Clara se encontró atrapada entre su dolor y la oscuridad que la rodeaba. La conexión entre la muñeca y su hermano se hizo evidente.
La muñeca era un canal, una forma de comunicar lo que había quedado silenciado. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Clara se dio cuenta de que la muñeca no solo le estaba revelando la verdad sobre su hermano, sino también sobre sus amigos. Hugo, Marta y Sergio estaban allí por una razón. Cada uno de ellos llevaba consigo sus propios secretos y traumas que de alguna manera estaban entrelazados con la historia de la casa. La sombra que los rodeaba no solo era un resquicio del pasado, sino un reflejo de sus propios miedos y deseos reprimidos. Todos tenemos que enfrentarlo. «Ve», exclamó Clara, sintiendo cómo la locura comenzaba a desvanecerse. «No solo es mi carga, es la nuestra». Las voces se unieron en un grito desgarrador y la casa pareció temblar con el peso de sus verdades. En ese momento, Clara comprendió que la única forma de escapar de la oscuridad era enfrentarse a ella juntos. La muñeca brilló intensamente, iluminando las sombras que los rodeaban. Clara alzó su voz, llamando a sus amigos. «¡Vamos! Necesitamos unir fuerzas. No podemos dejar que esto nos consuma». A pesar del miedo que sentían, algo en el aire cambió y la sombra comenzó a retroceder, como si su poder se desvaneciera ante la luz de sus verdades compartidas. La casa, en su furia, parecía calmarse, pero el camino hacia la libertad aún estaba plagado de obstáculos. Lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg. Clara, en su lucha por desentrañar el misterio de la muñeca, había abierto la puerta a un pasado que reclamaba ser escuchado. Un pasado que, si no se enfrentaba, podría destruir no solo a Clara, sino también a sus amigos. La noche todavía era joven, y con cada paso que daban hacia la verdad, se acercaban más a un destino incierto. Mientras la sombra se desvanecía, lentamente, el grupo entendió que su lucha apenas comenzaba. Las revelaciones que estaban por venir pondrían a prueba sus lazos y los llevarían a enfrentarse a sus propios demonios, en un camino que cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la habitación se había vuelto insoportable. Clara, consciente de la presencia de la sombra oscura, sentía el peso del pasado apremiando su pecho. La muñeca, aún en su mano, parecía susurrarles secretos olvidados, mientras sus amigos luchaban contra el pánico que amenazaba con desbordarse. Marta, con el rostro pálido y los labios temblorosos, apretaba los puños, intentando encontrar la fuerza para ayudar a su amiga. Hugo, en un rincón, se aferraba a la idea de que todo esto era solo una pesadilla, mientras el sudor perlaba su frente. Sergio, por su parte, sentía que el tiempo se desvanecía y con cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más fuerte, más voraz. Clara, atrapada entre la realidad y la fantasía, cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse. En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la oscuridad que ahora la rodeaba. El eco de la risa de su hermano resonaba al tiempo que se mezclaba con el grito de angustia que había escuchado en la noche fatídica. ¿Por qué no me salvaste? La voz de su hermano retumbaba en su cabeza, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito desgarrador. ¡Basta!, gritó Clara, abriendo los ojos de golpe. La habitación parecía vibrar con su declaración, como si la casa misma respondiera a su desafío. La sombra se detuvo un instante, titubeando, y eso le dio a Clara una chispa de esperanza. «No puedo dejar que esto me consuma, no puedo seguir huyendo. Clara, no estás sola», gritó Sergio, su voz resonando como un anclaje en medio de la tormenta. Se acercó a ella, sintiendo que su propio miedo se desvanecía al ver la determinación en su mirada. «Juntos podemos enfrentarlo». Los demás, al escuchar las palabras de Sergio, comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Clara. Marta levantó las manos, como si pudiera tocar la esencia de su amiga, y dijo: «Tú eres más fuerte de lo que piensas».
No dejes que el pasado te atrape. La sombra pareció vacilar, como si la unión de sus fuerzas pudiera debilitarla. Pero Clara sabía que no sería tan sencillo. El dolor que había estado escondiendo se manifestaba en cada rincón de la habitación. La muñeca en su mano vibraba de nuevo, y Clara comprendió que debía hacer frente a la figura oscura, no solo por ella, sino por todos los que estaban a su lado. «Tú no me controlas», exclamó Clara, dirigiéndose a la sombra. Su voz resonó con una fuerza que no sabía que poseía. «Eres solo un eco de mi pasado. No tengo miedo de recordarte». La sombra se alzó, transformándose en una figura más definida. El rostro de su hermano emergió, pero en lugar de la sonrisa que solía adornar su rostro, había una expresión de tristeza y decepción. «Clara, por favor». Su voz era un susurro, pero el dolor que emanaba de ella llenó la habitación. «No puedes seguir ignorando lo que pasó». En ese momento, la muñeca brilló con una luz intensa y Clara sintió que el peso de su culpa se deslizaba de sus hombros. «No soy la culpable», gritó, alzando la muñeca hacia la sombra. «Soy la hermana que te perdió, y aunque no pude salvarte, no puedo seguir viviendo en el pasado». La sombra, al escuchar las palabras de Clara, comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar un último alarido de frustración. «No puedes escapar de mí. Yo soy tu dolor, tu carga. Siempre estaré contigo». Los amigos de Clara, observando la lucha, comprendieron que también debían hacer frente a sus propios miedos. Marta, con la voz temblorosa, reveló sus propios secretos. «Yo siempre he sentido que no hice lo suficiente para ayudarte. Me asustó la idea de perderte y en vez de apoyarte, me alejé». Hugo, con el corazón en la mano, asintió. «Yo también tengo miedo de perder a los que amo, y eso me ha hecho huir de la verdad». La sombra, ahora dividida, parecía tambalearse ante la revelación de sus sentimientos. Sergio, sintiendo la conexión que se formaba entre ellos, se unió a la confesión. «Nunca entendí lo que pasabas, pero estoy aquí, Clara. Estoy aquí para enfrentar esto contigo». La fuerza de sus palabras resonó en la habitación, y la luz de la muñeca comenzó a crecer, iluminando cada rincón oscuro. La sombra, debilitada por la verdad que resonaba entre ellos, emitió un último grito antes de desvanecerse en el aire. «No olvides que siempre estaré ahí». Las luces comenzaron a estabilizarse y el aire se sintió más ligero. Clara, sintiendo que el peso del pasado se despojaba de ella, miró a sus amigos que se mantenían a su lado y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo hemos hecho», dijo, la voz entrecortada por la emoción. La muñeca, ahora en su mano, parecía brillar con una luz renovada, como si hubiera cumplido su propósito, pero en su corazón, Clara sabía que la batalla no había terminado. El pasado había sido enfrentado, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Sin embargo, en un rincón de la habitación, un eco de risa resonó, una risa que no pertenecía a ninguno de ellos. Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, comprendió que aunque la sombra se había desvanecido, había otros secretos ocultos en la casa. La revelación de su dolor había abierto una puerta, pero también había dejado entrever nuevas verdades que aguardaban ser descubiertas. «¿Qué hemos desatado?», preguntó Marta, su voz temblando de incertidumbre. Clara miró a sus amigos, sintiendo que la unión que habían forjado en su lucha contra la sombra era solo el principio de un viaje mucho más profundo y complicado. «No lo sé», respondió Clara, con el corazón latiendo aceleradamente. «Pero estoy lista para enfrentarlo. Juntos». La habitación, ahora iluminada, parecía cobrar vida propia, como si la casa también estuviera esperando la siguiente etapa de su historia.
Mientras Clara y sus amigos se preparaban para avanzar, un nuevo misterio se cernía sobre ellos, y el desafío que les esperaba prometía ser aún más intenso. Sin embargo, con cada paso que daban hacia lo desconocido, sabían que la luz de su amistad y la fuerza de sus verdades compartidas les guiarían en la oscuridad. La tensión en la habitación se había vuelto insoportable. Clara, consciente de la presencia de la sombra oscura, sentía el peso del pasado apremiando su pecho. La muñeca, aún en su mano, parecía susurrarle secretos olvidados, mientras sus amigos luchaban contra el pánico que amenazaba con desbordarse. Marta, con el rostro pálido y los labios temblorosos, apretaba los puños, intentando encontrar la fuerza para ayudar a su amiga. Hugo, en un rincón, se aferraba a la idea de que todo esto era solo una pesadilla, mientras el sudor perlaba su frente. Sergio, por su parte, sentía que el tiempo se desvanecía, y con cada segundo que pasaba, la sombra se hacía más fuerte, más voraz. Clara, atrapada entre la realidad y la fantasía, cerró los ojos por un instante, intentando concentrarse. En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazaban con la oscuridad que ahora la rodeaba. El eco de la risa de su hermano resonaba, al tiempo que se mezclaba con el grito de angustia que había escuchado en la noche fatídica. ¿Por qué no me salvaste? La voz de su hermano retumbaba en su cabeza, cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en un grito desgarrador. ¡Basta!, gritó Clara, abriendo los ojos de golpe. La habitación parecía vibrar con su declaración, como si la casa misma respondiera a su desafío. La sombra se detuvo un instante, titubeando, y eso le dio a Clara una chispa de esperanza. «No, puedo dejar que esto me consuma. No puedo seguir huyendo». «Clara, no estás sola», gritó Sergio, su voz resonando como un anclaje en medio de la tormenta. Se acercó a ella, sintiendo que su propio miedo se desvanecía al ver la determinación en su mirada. «Juntos podemos enfrentarlo». Los demás, al escuchar las palabras de Sergio, comenzaron a acercarse, formando un círculo alrededor de Clara. Marta levantó las manos, como si pudiera tocar la esencia de su amiga, y dijo: «Tú eres más fuerte de lo que piensas. No dejes que el pasado te atrape». La sombra pareció vacilar, como si la unión de sus fuerzas pudiera debilitarla. Pero Clara sabía que no sería tan sencillo. El dolor que había estado escondiendo se manifestaba en cada rincón de la habitación. La muñeca en su mano vibraba de nuevo, y Clara comprendió que debía hacer frente a la figura oscura, no solo por ella, sino por todos los que estaban a su lado. «Tú no me controlas», exclamó Clara, dirigiéndose a la sombra. Su voz resonó con una fuerza que no sabía que poseía. «Eres solo un eco de mi pasado. No tengo miedo de recordarte». La sombra se alzó, transformándose en una figura más definida. El rostro de su hermano emergió, pero en lugar de la sonrisa que solía adornar su rostro, había una expresión de tristeza y decepción. «Clara, por favor». Su voz era un susurro, pero el dolor que emanaba de ella llenó la habitación. «No puedes seguir ignorando lo que pasó». En ese momento, la muñeca brilló con una luz intensa, y Clara sintió que el peso de su culpa se deslizaba de sus hombros. «No soy la culpable», gritó, alzando la muñeca hacia la sombra. «Soy la hermana que te perdió, y aunque no pude salvarte, no puedo seguir viviendo en el pasado». La sombra, al escuchar las palabras de Clara, comenzó a desvanecerse, pero no sin antes lanzar un último alarido de frustración. «No puedes escapar de mí. Yo soy tu dolor, tu carga. Siempre estaré contigo». Los amigos de Clara, observando la lucha, comprendieron que también debían hacer frente a sus propios miedos. Marta, con la voz temblorosa, reveló sus propios secretos. «Yo siempre he sentido
que no hice lo suficiente para ayudarte. Me asustó la idea de perderte y en vez de apoyarte me alejé. Hugo, con el corazón en la mano, asintió. Yo también tengo miedo. Miedo de perder a los que amo, y eso me ha hecho huir de la verdad. La sombra, ahora dividida, parecía tambalearse ante la revelación de sus sentimientos. Sergio, sintiendo la conexión que se formaba entre ellos, se unió a la confesión. Nunca entendí lo que pasabas, pero estoy aquí, Clara. Estoy aquí para enfrentar esto contigo. La fuerza de sus palabras resonó en la habitación y la luz de la muñeca comenzó a crecer, iluminando cada rincón oscuro. La sombra, debilitada por la verdad que resonaba entre ellos, emitió un último grito antes de desvanecerse en el aire. «No olvides que siempre estaré ahí». Las luces comenzaron a estabilizarse y el aire se sintió más ligero. Clara, sintiendo que el peso del pasado se despojaba de ella, miró a sus amigos, que se mantenían a su lado, y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo hemos hecho», dijo, la voz entrecortada por la emoción. La muñeca, ahora en su mano, parecía brillar con una luz renovada, como si hubiera cumplido su propósito. Pero en su corazón, Clara sabía que la batalla no había terminado. El pasado había sido enfrentado, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Sin embargo, en un rincón de la habitación, un eco de risa resonó, una risa que no pertenecía a ninguno de ellos. Clara, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, comprendió que aunque la sombra se había desvanecido, había otros secretos ocultos en la casa. La revelación de su dolor había abierto una puerta, pero también había dejado entrever nuevas verdades que aguardaban ser descubiertas. «¿Qué hemos desatado?», preguntó Marta, su voz temblando de incertidumbre. Clara miró a sus amigos, sintiendo que la unión que habían forjado en su lucha contra la sombra era solo el principio de un viaje mucho más profundo y complicado. «No lo sé», respondió Clara, con el corazón latiendo aceleradamente, «pero estoy lista para enfrentarlo. Juntos». La habitación, ahora iluminada, parecía cobrar vida propia, como si la casa también estuviera esperando la siguiente etapa de su historia. Mientras Clara y sus amigos se preparaban para avanzar, un nuevo misterio se cernía sobre ellos, y el desafío que les esperaba prometía ser aún más intenso. Sin embargo, con cada paso que daban hacia lo desconocido, sabían que la luz de Mindosenta, su amistad y la fuerza de sus verdades compartidas les guiarían en la oscuridad. La confrontación había dejado huellas en cada uno de ellos. Clara, aunque liberada de la sombra que la atormentaba, llevaba consigo cicatrices invisibles, un recordatorio de que el duelo no se supera de la noche a la mañana. En su interior, una mezcla de alivio y tristeza pulsaba como un eco persistente. La muñeca, aunque ahora un símbolo de su victoria, también representaba la fragilidad de su sanación. Marta, por su parte, sintió que la lucha de Clara había sido un espejo de su propia vida. La revelación de su miedo la había empoderado, pero también la había obligado a confrontar su propio pasado y sus errores. La culpa que había sentido por no estar a la altura la seguía atormentando y se dio cuenta de que su viaje hacia la redención apenas comenzaba. Hugo, al ver a sus amigos abrirse, entendió que la confianza era una fuerza poderosa. Sin embargo, la risa que había escuchado en el rincón le dejó una inquietud en el pecho. Sabía que el camino hacia la verdad no siempre era lineal y que su propio miedo podría también manifestarse de maneras inesperadas. Sergio, sintiendo el peso de las palabras compartidas, se comprometió a ser un pilar para sus amigos. Pero la risa que resonaba aún en la habitación le hizo preguntarse si lo que habían enfrentado era realmente el final. Su instinto le decía que había más por descubrir.
más oscuridad que iluminar. Mientras el grupo se preparaba para avanzar, la muñeca en la mano de Clara brilló de nuevo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Un destello de luz reveló una puerta antigua que antes había pasado desapercibida. La habitación, que una vez había sentido como una prisión, ahora parecía abrirse a nuevas posibilidades. ¿Qué hay ahí?, preguntó Marta con una mezcla de temor y curiosidad. Clara, sintiendo que la luz de la muñeca pulsaba con fuerza, decidió que era hora de averiguarlo. No lo sé, pero creo que debemos averiguarlo, juntos. Con un suspiro colectivo, el grupo se acercó a la puerta, dispuestos a descubrir los nuevos misterios que les aguardaban. Sin embargo, en sus corazones, sabían que cualquier descubrimiento podría traer tanto revelaciones como nuevos desafíos. La oscuridad podría haberse desvanecido por un momento, pero el viaje hacia la luz estaba lejos de haber terminado. La tensión en la habitación se había disipado, pero la luz que emanaba de la muñeca parecía atraer algo más que simples sombras. Clara y sus amigos, aún temerosos pero determinados, se acercaron a la puerta antigua. Mientras el aire a su alrededor vibraba de expectación, un escalofrío recorrió la espalda de Clara. Con un gesto decidido, empujó la puerta, que chirrió ominosamente, revelando un pasillo oscuro y estrecho. El grupo cruzó el umbral, sintiendo que la casa parecía tragarlos. Cada paso resonaba en el silencio y el aire se volvía más denso a medida que avanzaban. La luz de la muñeca iluminaba el camino, pero las sombras en las paredes parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose a su alrededor. ¿Qué es este lugar?, susurró Marta, su voz temblando. No lo sé, pero siento que hemos despertado algo, respondió Sergio, su mirada fija adelante. Al final del pasillo, una habitación se abrió ante ellos, revelando un altar cubierto de polvo y telarañas. En el centro, una figura se erguía, un oscuro reflejo de la sombra que Clara había enfrentado, pero esta vez era más tangible, más poderosa. Pálidos ojos brillaban en el rostro de su hermano, y una sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios. «Bienvenidos», dijo la figura con una voz que retumbó en el aire, como un eco de sus más profundos temores. «Han venido a jugar». Clara sintió que su corazón se detenía, y un terror indescriptible se apoderó de ella. Era como si la realidad se desvaneciera a su alrededor, y todo lo que había luchado por superar regresara con una fuerza incontrolable. La muñeca comenzó a temblar en su mano, la luz parpadeando, reflejando su creciente desesperación. «¡No! ¡No puedes estar aquí!», gritó, sintiendo que la desesperanza la envolvía. La figura avanzó, la risa resonando en las paredes como un eco distante. «Creíste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente. Yo soy el pasado, la culpa, el dolor. Siempre estaré contigo, Clara». El grupo retrocedió, el terror apoderándose de ellos mientras la oscuridad se acercaba. Las confesiones que habían compartido parecían ser insuficientes frente a la abrumadora presencia de aquella entidad. Clara, en un último intento de resistencia, alzó la muñeca. Pero la luz que en un momento había sido su salvación ahora se tornó en un oscuro presagio. «¡No!», exclamó, pero la figura se abalanzó sobre ella y un grito desgarrador resonó en la habitación. La muñeca se rompió en 1000 pedazos y la luz se extinguió de inmediato, dejando a los amigos en la más profunda oscuridad. Clara sintió como el frío la envolvía y en un instante se dio cuenta de que no había escapatoria. La risa resonó en su mente, transformándose en un eco de su propio miedo. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un pensamiento terrorífico la atravesó. No solo había enfrentado su sombra, sino que se había convertido en parte de ella. Clara comprendió que sus amigos, al igual que ella,
estaban atrapados en un laberinto de recuerdos y miedos, incapaces de escapar. El altar, ahora iluminado por una luz tenue que parecía emanar de la propia oscuridad, reveló que lo que habían desatado no era solo un eco del pasado, sino una maldición que los uniría para siempre. La risa se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sepulcral, y Clara se sintió atrapada entre la luz que había buscado y la sombra que ahora la poseía. La casa, con sus secretos oscuros, susurraba en el silencio, prometiendo que la historia de Clara y sus amigos no había terminado. El ciclo de su sufrimiento había comenzado de nuevo, revelando que, aunque habían enfrentado su pasado, ahora eran parte de una oscuridad aún más profunda. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Deja un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.